Primero de Samuel, capítulo 30, versículo 11 al 17. Si lo tienen, voy a leer. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Neguevo que es de los cereteos, y de Judá, y al Neguevo de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos, de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Hasta el versículo 11 he leído. Nosotros, cuando vemos la Biblia nos presenta 3 siglos. No soy dispensacionalista, pero podemos ver que la Biblia nos presenta 3 siglos. Grandemente la Biblia está formada por el Antiguo, por el Nuevo Testamento. O sea, testamento es promesa. Entonces, viejo pactos y nuevo pactos. Pero cuando leemos muy bien, no es singular, sino plural. Viejos pactos. Son muchos pactos. Y también nuevos pactos. Pero si leemos adentrando en la Biblia, podemos ver, la Biblia divide los siglos por 3 partes. La era del Padre, la era del Hijo, la era del Espíritu Santo. Por eso, en nuestro alrededor, en el cristianismo moderno, a causa de la ignorancia o la carencia del estudio bíblico, mucha gente está en confusiones. Entonces, algunas cosas que correspondían al Antiguo Testamento lo toman como el tiempo moderno, mezclan. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento mucha parte dice: el Espíritu de Jehová estaba con algún elegido de Dios. Pero aquel elegido, cuando desobedecía a Dios o cometía gran pecado, el Espíritu de Jehová se salía de él. Entonces, los cristianos del tiempo moderno, por falta del estudio de la Biblia, se confunden. Ya ve, la Biblia dice, ¿tú no ves? La Biblia dice: el Espíritu Santo puede ingresar a una persona cuando uno se comporta mal, lo abandona y se va. Parece como tuviera la razón, toda la razón, pero podemos ver, ahí le falta grandemente el conocimiento de la verdad de la Biblia. En el tiempo del Padre Dios, cuando Dios Padre Dios, hablaba con el mundo,
Y Dios tuvo que hablar con el mundo por medio de los mediadores. Porque en el libro de Primera de Timoteo, apóstol Pablo dijo, nadie vio a Dios, nadie verá a Dios, porque Dios habita en una luz inaccesible. Y dice que nadie vio a luz, nadie verá la luz. Alguno dirá, pero la Biblia dice que Moisés vio a Dios. Pero cuando ustedes leen muy bien, por ejemplo, en esos días yo estoy leyendo el libro de Éxodos, Jehová fue quien dirigía al pueblo de Israel en el desierto. Pero cuando lee muy bien, yo os enviaré un ángel mío os dirigirá. Entonces podemos entender que ya que Dios es invisible, intocable, habita en una luz inaccesible, ningún ser humano desde la creación del seres humanos pudo ver a la imagen de Dios, sino Dios usaba los mediadores. Por eso en el Nuevo Testamento, diácono Esteban, en su última prédica en la explanada del Templo de Jerusalén, él dijo, el ángel que hablaba con Moisés en medio de llama de zarza. Pero cuando leemos el libro de Éxodos, dice que Jehová habló. Pero diácono Esteban, siendo judío, eres judío. Él como interpretó fue el ángel. 2 veces él dice, el ángel hablaba con Moisés. Y no solamente el diácono Esteban, también el apóstol Pablo, en el libro de Gálatas capítulo 3, dice que por medio de la exposición, o sea, disposición de los ángeles, por medio de mediador, Dios dio la ley, dice. Entonces, en el libro de Éxodo que dice, la cumbre del monte Sinaí, Jehová se manifestó, pero dice la Biblia, fueron ángeles. Entonces, en la era del Padre, Dios hablaba con la humanidad por medio de los ángeles. Claros, ángeles en diferentes visiones de los profetas. Hablaba con la humanidad por medio de ángeles y por los profetas. Durante la era del Padre, ¿cuál fue la dirección general? O sea, el enfoque general de todas las profecías, la venida del enviado de Dios, el Redentor, el Salvador. Entonces, el enfoque principal de toda la profecía durante la era del Padre fue la llegada del enviado de Dios, el Hijo de Dios. O sea, mismo Dios, en diferente disposición, en diferente forma, como el Hijo, venir al mundo para salvar al mundo entero de sus pecados, del ministerio del espíritu maligno. Ya que aún era la era del Padre, el Espíritu Santo no fue enviado a la humanidad de la forma permanente, porque hay gran profecía en la profecía del profeta Joel en los días finales. Sobre toda carne, Dios enviaría su Espíritu. El Espíritu estará con ellos. ¿Qué pasa? Todas las personas serán como profetas, verán visiones y profetizarán. Hablaba de la llegada del Espíritu Santo, no solo sobre algunos profetas, sino todas las carnes. Entonces, aquella profecía durante la era del Padre aún no estaba cumplida, porque esa profecía se cumpliría luego de la llegada del Hijo. Ya que aún era la era del Padre, el Espíritu de Jehová nunca fue enviado a ningún ser humano
de la forma permanente, sino condicionalmente. Mientras tanto que una persona estaba conforme a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo moraba sobre él. Pero cuando desobedecía la voluntad de Dios, lo abandonaba y se iba. Por eso la gente se confunde. No ve la Biblia dice la salvación se puede perder, porque el Espíritu Santo al desobedecer lo dejaba, se iba. Por lo tanto, compórtate bien. Si tú no cuidas tu gran salvación, el Espíritu Santo te puede abandonar, puede apartarse de ti y irás de ti. Pero ¿qué pasa? Por falta de la vista panorámica de la Biblia, solo ve parcialmente en algún sector, algún tiempito de la Biblia se confunde. ¿Y por qué el Señor Jesucristo dijo la ley? La profecía y la ley a partir de Moisés hasta el día de Juan el Bautista. Jesús lo dijo en 4 libros de Evangelios. La profecía representa todos los profetas. La profecía y la ley hasta los días de Juan el Bautista. Según el Antiguo Testamento, según el judaísmo, el profeta Malaquías fue el último profeta. Pero según el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el último profeta de la era del Padre no fue Malaquías, sino Juan el Bautista. Porque la ley a partir de Moisés, la ley profecía a partir de Moisés hasta a Juan el Bautista. Incluso el profeta Malaquías, el profeta Isaías dijeron, vendrán el profeta del Señor antes del día de la gran salvación, antes del día del Señor, aquí el Señor el Salvador, antes de que llegara el Salvador, vendrá el profeta del Señor. Entonces Malaquías dijo que él no fue aquel profeta, ni Isaías dijo, yo soy aquel profeta, sino antes de la llegada del Señor vendrá el profeta del Señor, como la voz del desierto que habla. Y también será llamado el profeta Elías. El profeta Elías, nacido de nuevo, con el espíritu ferviente del profeta Elías. Entonces la misma Biblia mencionó que el profeta Malaquías no fue el último profeta antes de la llegada del Mesías, sino dijo, hay un profeta, el cual es Juan el Bautista. Ya que Juan el Bautista fue el último profeta de la era de la profecía y la ley, o sea, la era del Padre, entonces él tenía un ministerio, presentar al mundo entero el Señor. Y el Señor, ¿qué ha de hacer? Él cómo presentó a Jesucristo al mundo entero. He aquí, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces el Señor, ¿cómo vino? Como si fuera el Cordero de Dios. Ya que nosotros no somos judíos religiosos, la mayoría, quizás algunos serían descendientes judíos, medio judíos, ya que la mayoría de nosotros no somos judíos religiosos, esa palabra no suena tan especial a nuestro oído. Pero los judíos religiosos entienden muy bien el mensaje. ¿Qué significa llamar a Jesús el Cordero de Dios? Los judíos, para los mexicanos, el cordero, el borrego, ¿qué significa? Barbacoa. Pero para los judíos religiosos, el Cordero de Dios es imagen de una ofrenda
expiatoria. Entonces ellos entienden muy bien cómo el Cordero de Dios. Entonces el Cordero que no un humano, sino mismo Dios preparó. ¿Para qué? Para expiar el pecado del mundo. Entonces Juan el Bautista, ¿cómo presentó el Mesías al mundo entero? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entre diferentes ministerios de Jesucristo, el principal ministerio es la expiación del pecado del mundo. Él presentó, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya que eres el último profeta de la era del Padre, luego de presentar a su Señor, el Salvador, se acabó su papel, su deber. Él dijo, yo debo ser menguado, él engrandecido. Entonces, no puede estar con el Señor. ¿Por qué Juan el Bautista debe ser menguado, debe ser eliminado? Porque él representa la era de la profecía y la ley. No puede estar en el mismo tiempo juntamente con el Señor, porque se acabó su función. Porque la ley tiene la sombra de los bienes venideros. La ley ha sido la sombra y la simbolización de las cosas que han de venir. Pero he aquí el bien venidero, el verdadero herederos. Entonces el cuerpo de aquella sombra, ya para que la sombra debe existir, vino el verdadero Señor. Entonces él debe ser eliminado. Jesús, cuando oyó que Juan el Bautista fue martirizado, desde ahí con fuerza comienza a llevar su ministerio. Porque hubo cambio de la era, cambio del pacto. El viejo pacto quedó en el tiempo pasado, porque vino el reformador del pacto. Reformador y también en algunos sentidos quien establece el nuevo pacto. Entonces la muerte de Juan el Bautista era su destino. Estaba destinado, él no puede estar vivo en el tiempo de Jesús. Luego de presentar a Jesús al mundo entero, ya se acabó su papel. Por ejemplo, hoy en esta mañana, si viniera a nuestra iglesia el pastor Osupar, el pastor fundador de nuestra misión y dirigente mundial, y yo viera que el pastor en esta hora está entrando, aunque el culto ya inició, a mí me gustaría invitar. Entonces me bajo de púlpito, pastor, bienvenido, venga por favor para compartir con nosotros. Más que este ejemplo, vino el Señor, el mencionado Señor, el Redentor, el Salvador, como Juan el Bautista, quien es el último profeta de la era de la profecía y la ley, puede estar con él. Él quedó menguado. Luego exaltó a Jesús. He aquí a todos los discípulos suyos, síganlos. A mí no, síganlo. He aquí, originalmente Andrés y Pedro eran discípulos de Juan el Bautista. Entonces él enseñó que siguiera a Jesús. Inició la era del Hijo. Durante la era del Hijo, o sea, Hijo Dios, Dios en la disposición del Hijo se manifestó. Ya Dios no hablaba más con el mundo por algún otro mediador, porque entre Dios y seres humanos hay el único verdadero mediador, es nuestro Señor Jesucristo. Vino el verdadero mediador
ya no hacen falta algunos otros mediadores. Entonces Dios dejó de hablar con la humanidad, sino a través del Hijo. Entonces el Hijo comenzó a referir al mundo todo lo que él había visto, cómo es el reino de Dios, cómo es reinos del cielo, cómo es el corazón de Dios. El mismo enviado empezó a enseñar al mundo. Alguna persona, siendo gente de la actualidad, aún si estaría esperando aparición de algún ángel que le hable, es un ignorante verdadero. Es un ignorante. El ángel ya no habla con la humanidad. El Hijo vino, habló con el mundo. Dejó todas las palabras. ¿Qué palabra más? ¿Qué palabra más? El ángel, máxima palabra que pudiera hacer, conectarnos con él. No él mismo nos puede anunciar algún evangelio diferente, algún mensaje importante, sino lo único que puede hacer, oiga a él, oiga al Hijo, oiga a él, es todos. Porque a través del Hijo, Dios habló. ¿Y cuál fue su principal ministerio? El mismo ser, la ofrenda expiatoria. Hasta los discípulos apóstoles, aunque durante 3 años le acompañaron, no le entendieron muy bien. Cuando él decía, cuando se acercaba a Jerusalén, yo voy a ser entregados a la muerte, y vuestros principales sacerdotes y también escriba y saduceos me entregarán a la muerte. Aunque muchas veces Jesús les había explicado cuál es su destino final, los apóstoles no le comprendieron, oponiéndose. Dijeron, no, jamás, nunca tal cosa te suceda. Jesús los alabó, no, quítate de mí, Satanás. Entonces los discípulos, aunque durante 3 años acompañaron con Jesús, ya que aún era antes de la llegada del Espíritu Santo, estaban aún cegados sus entendimientos. No pudieron entender. No como nuestro Señor, como nuestro Señor. Un día Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué crees que quién soy yo? Algunos discípulos, el profeta Jeremías, el encarnado, Elías, Eliseos. Y Pedro dijo, tú eres el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios, el Cristo. Jesús alabó, Hijo de Simón. Estos, el Espíritu Santo del cielo te hizo saber. Entonces, eres el Cristo, el único Hijo de Dios. ¿Por qué Dios tuvo que venir en la condición de ser humano, en carne, en sangre, en nuestra carpa tan frágil? Esta carpa, el cuerpo bíblicamente es carpa, es casa. El cuerpo, en el idioma inglés, el cuerpo es body. El inglés, el español proviene del latín. El cuerpo proviene de una palabra originaria cuyo significado casa, casa del barro. Por eso la Biblia también dice, este cuerpo es una casa, casa del barro. Es una carpa. Porque el Hijo de Dios tuvo que venir en carpa nuestra tan frágil, corruptible. Hace 39 años yo recibí al Señor Jesucristo, acepté por mi Señor, por mi Salvador. El próximo año voy a cumplir 40 años. Durante 40 años en mi cuerpo hubo mucho cambio. Era un adolescente delgadito, listos,
Y luego llegué a ser un militar físico. Ese físico, ¿a dónde se fue? No sé. Eso es el delgado, ¿a dónde se fue? Ya no sé. 1 década, 2 décadas, 3 décadas. Ya estoy por cumplir 4 décadas completas. Llegué a ser un señor. En mi cuerpo hubo cambio, pero en mi espíritu no hay nada de cambio. Tengo el mismo corazón de hace 40 años. El cuerpo es diferente. Porque el Hijo de Dios, es cierto, ¿no? Aunque haya cambio en el cuerpo, en el corazón no hay cambio. Especialmente las mujeres. A pesar de una anciana de 70, 80, cuando alguien le dijera bonita, le gusta. Ay, bonita, hermosa. Dios, tengo 80. Pero cuando me dijera bonita, aún le gusta. Aún mantiene el corazón del 15 años de edad. No sé. Aún tiene, aunque en el cuerpo hay cambio. ¿Por qué Dios tuvo que venir en la carpa humana? ¿Por qué en carne y sangre? ¿Cuál fue el propósito principal por el cual Él tuvo que venir en carne y en sangre? Ya los que llevan años ya saben, no me contesten, entre hermanos nuevos y hermanas nuevas. ¿Por qué Cristo tuvo que venir en carne y en sangre? ¿Cómo? Para salvación de nuestros pecados. ¿Puede especificarlo? ¿Por qué tuvo que venir? Es correcta, la respuesta correcta, pero debe especificar más. ¿Por qué tuvo que venir en carne y sangre? Y contésteme, no estamos en un examen, no hay problema. Aquí no hay calificación, entonces, ni evaluación. ¿Quién me quiere contestar? Para cumplir la palabra es correcta. Otra persona. No, ya acabé. Sí, bueno. Y todas son correctas respuestas. Porque según la ley fundamental de Dios, establecida por Dios, la paga del pecado es la muerte. Sin derramamiento de la sangre no se hace remisión del pecado. Dios es Dios de la promesa. Aunque sea una palabra mínima, todas las palabras que salen de su boca debe cumplir, siempre debe ser respetada. Entonces, aquellas leyes que Dios le estableció, nadie puede cambiar. Él dijo, la paga del pecado es la muerte. Pero sabemos que la vida de la carne está en la sangre. Esto la ciencia de medicina apenas cerca de 200 años descubrió atrás, 200 años atrás. Pero la Biblia desde hace 3.500 años estaba diciendo, antes de que la ciencia de medicina la descubriera, hace 3.500 años Dios declaró, la vida de la carne está en la sangre. Entonces la salud de la vida de la carne está en la sangre. Sangre es pura, limpia, si circula muy bien, el cuerpo está sano. Toda clase de enfermedad proviene de la sangre. Cuando sangre está espesa, muy grasosa, no hay buena circulación, las venas, arterias tienen problemas, están bloqueadas en algunas partes, comienzan miles de enfermedades. La vida de la carne está en la sangre. Yo os he dado para expiación de vuestro pecado. Sin derramamiento de sangre no hace remisión del pecado. Él dijo.
para respetar, ya que Dios es Dios justo y perfecto, ninguna palabra no se puede contradecir. La palabra que Él mismo estableció siempre debe ser respetada. Para expiación del pecado del mundo, aunque sea Dios, verbalmente no puede quitar el pecado, porque Él mismo estableció una ley expiatoria. La paga del pecado es la muerte. Entonces, para poder expiar el pecado del mundo, el enviado de Dios tuvo que venir en carne, en sangre. Entonces, ¿por qué tuvo que venir en carne y sangre? Para desecharla, para ser inmolada, sacrificada, demostrar al mundo para exhibición. Entonces, la crucifixión de Cristo es una exhibición. Es una exhibición del amor de Dios hacia el mundo. Cuánto nos amó, nos exhibió, hasta no escatimar a su propio Hijo, porque escatimó más a nuestra alma. Entonces, la crucifixión es una exhibición del amor del Padre Dios hacia la humanidad. Él murió. Cualquiera persona, si creyera en Jesús, no puede tener más pecado en su corazón. Alguno dijera, yo creo en Jesús, aún estoy en pecado, aún soy condenado, aún mi alma está manchada, no conoce al Cristo. Solo tiene una fe en los labios. Aún aquella fe no se bajó a su corazón. Si realmente creyera en Jesús, el único Hijo, el Cristo, que vino al mundo, murió para salvarme. Si realmente creyera, debe estar creyendo su sangre eficaz ciertamente lavó toda mi culpa, todas mis rebeliones, todos mis pecados. Debe tener una conciencia limpia ante Dios por la sangre del Cristo. Pero aún tuviera una conciencia de culpa y pecado, no conoce al Cristo. Desde su corazón aún no conoce al Cristo, no cree en Cristo. O es un burlador. Es un burlador. Se está burlando de Jesús. Señor, te creo. Tú eres el Cristo, el enviado de Dios, quien murió por mis pecados. Creo. Tú realmente me salvaste de mis pecados, me limpiaste. Luego, a la hora de orar, otra vez confiesa, Señor, soy indigno pecador, sucio pecador. Hasta ahora todo lo que él había dicho, ¿qué significa? Se desvanece. Es un juego de las palabras. Como igual a mi esposa, yo dijera, ¿lavaste todos los platos? Sí. Ay, gracias. Luego me levanto, voy a la cocina. Cada plato comienzo a revisar. Recojo cada plato, bajo el alumbrado, reviso atrás, adentro, luego pongo cara fea y después comienzo a seleccionar algunos platos aquí, algunos platos acá. Y después otra vez comienza a lavarlo. Y mi esposa, ¿cómo se sentirá? ¿Y qué haces, amor? Ay, gracias por haber lavado todos los platos. ¿Pero qué está haciendo? No me gusta, está sucios. Eso no es un insulto. Es un insulto. Gracias, Señor Jesús. Con tu sangre poderosa, eficaz, me salvaste, me limpiaste. Creo, yo te creo. Yo creo, tú eres mi Salvador. El creer no hace falta levantar el volumen. O sea, no hace falta levantar voz. Alguna persona cree que levantar voz es aumentar la fe. Si fuera así, el que tiene voz más fuerte tiene más fe entre nosotros. A veces los vendedores ambulantes, por practicar tantos, tiene un amplificador ya integrada.
en su garganta. Cuando habla, se escucha desde lejos. Señoras, señores. Entonces, colchones viejos, fierro viejo. Y compra. Hasta mis nietos lo copian. Entonces ¿de dónde aprendiste? Gente que pasa en la calle. En el mercado hay gente que en su cuerda ya integró, o sea, una amplificadora hasta bocina. Cuando habla fuerte, fuerte. Si levantar la voz significara aumentar la fe, ellos son campeones. Creer en Dios no hace falta esforzar tanto en decir, Señor, te creo, Señor, te creo. No tiene ningún significado. Desde su corazón estar firme y creer, Señor, yo te creo. Tú eres mi Salvador, me salvaste de mis pecados, de mis culpas, me limpiaste, resucitaste para mi justificación. Gracias, soy salvo, por tu sangre soy limpio. Es un testimonio genuino, un testimonio verdadero del cristiano genuino. Pero alguna persona si dijera, yo creo en Jesús, aún soy pecador, ¿qué cree? ¿Qué ha creído? Eso es lo que quiero saber. ¿Qué ha creído? ¿Qué ha creído? Él me salvó, Él pagó mi deuda. Creíste, pero todavía te crees deudor. Entonces, ¿qué has creído? ¿Qué ha creído? Luego el Hijo, antes de subir al cielo, Él empezó a prometer, me voy, os enviaré el Consolador, el Espíritu Santo, que Padre os había prometido. Cuando me vaya, el Padre y yo os enviaré el Consolador, el Espíritu Santo. Por eso Él dijo, no se fueran de Jerusalén y quedasen. Jesús, 40 días y noche luego de su resurrección, estuvo entre sus apóstoles y discípulos. En una oportunidad, simultáneamente ante 500 discípulos. Él les ordenó, ya me voy, pero no se fueran, quedasen en Jerusalén, porque en no muchos días os enviaré el Consolador. Exactamente 10 días después de su ascensión, desde el cielo mandó el Espíritu Santo a Jerusalén, porque fue el punto prometido, Jerusalén. Ya el Espíritu Santo fue enviado. Ya podemos ver cambios de papeles. El Espíritu Santo, ¿para qué viene? Para morirse por nuestro pecado. Esa misión, el Hijo ya acabó. Cumplió. El Espíritu Santo no viene para morirse por nuestro pecado. Ni siquiera puede morir porque es espíritu. El Espíritu Santo no viene en carne y sangre, solo viene en espíritu. ¿Por qué viene? Es espíritu del testimonio. Y viene espíritu del testimonio de Jesucristo. ¿Qué testimonia? Testimonia de que la gran profecía fue cumplida. Testimonia de que el Hijo murió por nuestros pecados. Nos limpió y nos salvó. Entonces el ministerio del Espíritu Santo para dirigir la gente hacia la salvación. La gente salvada, formar la iglesia, el cuerpo del Cristo. Por eso nosotros en la Biblia podemos ver qué es rapto. O sea, rapto, ¿qué es el arrebatamiento? El retorno del Espíritu Santo al Padre. Por eso los apóstoles dijeron, en la tierra hay algo que retiene la venida del adversario, el hombre inicuo. ¿Qué es? El Espíritu Santo.
El Espíritu Santo que está presente, está reteniendo la venida del hombre inicuo. Será llamado anticristo, igual que Cristo, el demonio, el diablo en carpa humana. El demonio encarnado, en carne y sangre, como un salvador, pero falso. Es el anticristo. Entonces, hay una fuerza que en esta tierra está reteniendo como una represa la inundación, el diluvio de la maldad. Es el Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo se ha quitado, levantados, el agua retenidos en la represa, ya el muro de la represa se derrumba, de golpe comienza a caer. En el mundo habrá grandes tribulaciones, guerras, confusiones, caos que desde la fundación del mundo nunca habíamos experimentado. Entonces nosotros podemos ver el Señor Jesucristo luego de su regreso al cielo. En 10 días mandó el Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo reunió a todos los que son salvos, constituyó el cuerpo del Cristo en esta tierra. Jesucristo hace 2000 años en esta tierra estuvo en un cuerpo, pero aquel cuerpo fue inmolado, sacrificado, molido, el cuerpo transformado en cuerpo celestial fue levantado. Entonces su espíritu fue enviado, pero el espíritu puede evangelizar. El Espíritu puede visitar a un enfermo. El Espíritu puede ir a otra tierra para evangelizar. Se necesita un cuerpo. Un cuerpo. Porque cada alma está en un cuerpo. Entonces comenzó a reunir todos los cuerpos de cristianos salvos que sus almas por la sangre de Cristo están compradas, limpia. El Espíritu Santo habita dentro del corazón de ellos, los reunió. Es la iglesia. Luego, a cada miembro, a través del Espíritu Santo, comenzó a dar diferentes dones, diferentes funciones. Alguno como predicador, maestro, pastor, alguno como anciano, alguno diácono, alguno como quien hacen servicio en la iglesia. Con diferentes dones reunió la iglesia. Ahora nosotros, ¿en qué época, en qué era nos encontramos? En la era del Espíritu Santo, y también se puede decir en la era de la iglesia. Ya entonces, el pasado miércoles yo he compartido con ustedes sobre la parábola del buen samaritano. Sobre el buen samaritano, la parábola del buen samaritano, hay muchas interpretaciones. En los siglos, primeros siglos, hasta la época de los padres de las iglesias. ¿Y qué pasa? Muchas veces la parábola del buen samaritano fueron interpretadas de la siguiente manera. Entonces, el buen samaritano es Jesucristo. El intérprete de la ley, ¿quién preguntó? ¿Quién es mi prójimo? Jesús empezó a referirle sobre el hombre asaltado. Entonces, el hombre asaltado es el intérprete de la ley. El sacerdote que levita son símbolos de gente religiosas, símbolo de gente legalista. Por medio de las obras de la ley, no puede salvar a nadie, ni puede salvarse a su propia alma, sino a través del buen samaritano Jesucristo. Luego lo cabalgó a su cabalgadura, donde el hombre recién salvado
el buen samaritano cabalgó. Es el cuerpo del Cristo en esta tierra, la iglesia. Lo llevó al mesón, símbolo de una morada donde el Salvador mora. El Salvador posa, es la iglesia. Pasando más siglos se levantaron los maestros nuevos, lo descartaron. No es demasiado metafórica. No, contextualmente debemos interpretar. Jesús dijo, haz lo mismo y vivirá. Contextualmente. Entonces, haz lo mismo. Él dijo que nosotros fuéramos como buen samaritano. No fue metafórica, no es una metáfora. Cuando leemos bien, tenemos que regresar al camino, a la senda antigua, al camino antiguo. No es metáfora. Entonces el intérprete de la ley preguntó, queriendo probar a Jesucristo. Desde el principio la intención fue impura. Quería probar, maestro, el hombre haciendo qué cosa puede heredar la vida eterna. La misma pregunta está desviada. El hombre haciendo qué cosa puede heredar la vida eterna, entonces es en vano que Cristo haya venido, el Mesías haya venido. Si nosotros fuéramos capaces de poder salvarnos nosotros mismos por nuestros propios méritos, ¿para qué en la era del Padre, a través tanto profeta Dios, dijo la venida del Mesías, el Redentor? Entonces Cristo le dijo, bien, bueno, en la ley, ¿qué dice? Y tú, como la ley. Hoy la ley, según la ley de Moisés, cumplir con toda mi alma, con todo mi espíritu, con toda mi fuerza. Bien has dicho, contextualmente contestó ideal. Pero Jesús le dio dos preguntas. ¿Cómo está escrita y cómo tú lees? ¿Cómo tú crees? ¿Cómo tú opinas? Entonces, en la primera pregunta contestó bien, contextualmente, con toda mi alma, con toda mi fuerza, con todo mi espíritu, amar a Dios, a tu prójimo. Bien has dicho. Pero aún a él le ha quedado la segunda pregunta. ¿Cómo tú lees? Entonces, este intérprete de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús, entonces, ¿quién es mi prójimo? Él se le cree digno y capaz de poder cumplirla. Yo les hago una pregunta. Ustedes, entre diferentes seres más cercanos, ¿a quiénes aman más? ¿A quiénes aman más? Los hijos. Sí, es una respuesta honesta. Más que los padres, los hijos. Claro, sus padres a ustedes. Y luego, si podemos hacer una lista de las cosas que nosotros amamos, si hasta número 30 pusiéramos algunos dentro de 10, número 10, que pondría uno de su mascota más que su papá. Ustedes, ¿a quiénes aman más? A sus hijos. Pero piensen profundamente. Ni siquiera a nuestros propios hijos, a quienes amamos realmente. Podemos amar con toda mi alma, con toda mi fuerza, con todo mi espíritu. Podemos decirnos verbalmente. Pero en realidad no. No somos capaces. Amamos. Pero realmente lo que nosotros, a quien amamos en el primer lugar, no son nuestros hijos, a nosotros mismos. Porque somos egocéntricos. La historia lo comprueba. En diferentes países, cuando hubo gran hambre, mujeres comieron a sus propios hijos. Ahora dijeran,
Ahora algunos me dirán, no, yo jamás no. ¿Acaso aquellas mujeres que se comieron a sus propios hijos creen que eran personas peores que ustedes? No. Gran hambre. Nunca estuvieron en esa condición. Llega un momento, solo he oído, nunca lo experimenté, no quiero experimentar. Sus hijos comienzan a verse pollos que caminan. Entonces, los pollos están caminando. Supuestamente mató a un pollo, lo comió, y luego se da cuenta. Luego de recobrar la fuerza, no era pollo. La historia, la misma historia comprobó muchas veces, no solo en alguna nación, en muchas naciones. Este intérprete de la ley soberbio, ¿cómo lo hubiera hecho? Entonces, en cuanto a amar a Dios, yo ya cumplí, me gradué. Lo que a mí me falta, parte de amar a prójimo, solo enséñame. En cuanto a amar a Dios, ya soy un maestro. Mentiroso. ¿Quién es mi prójimo? Jesús, cuando lo escuchó, empezó a referirle por una parábola. Un hombre desciende de Jerusalén, finalmente fue salvado por un buen samaritano. ¿Cómo finaliza esta parábola? ¿Quién te parece entre estos tres hombres? ¿Quién es el prójimo del que cayó por manos de ladrones? La pregunta fue, ¿quién es mi prójimo? Jesús finalmente respondiendo a través de pregunta lo responde. ¿Quién te parece entre estos tres hombres que el prójimo del que cayó por manos de ladrones? ¿No está bien claro? La parábola está bien clara, lógicamente está bien claro que dice, ¿quién es mi prójimo? Luego de una parábola que Jesús a él le refirió, tomó el intérprete del hombre errado, lo colocó en el lugar del hombre medio muerto. El hombre, ¿qué debe hacer para ser salvo? Ser encontrado con el Salvador. Esa es la parábola. Pero ¿cómo malinterpreta este siglo? ¿Qué quiere ser buen samaritano no siéndolo? ¿Ustedes creen que son capaces de poder amar a sus prójimos? Bueno, hasta cierto grado sí. ¿Hasta cuándo? Un vecino hoy toca la puerta de mi casa. Ay, amigo, vecino, tengo hambre, ayúdame. Bueno, yo le puedo invitar. Así, 3 veces al día, una semana, 15 días, todo el mes, 365 días. Así 10 años continuado me busca. ¿Ustedes van a poder darlo? O sea, ay, mi querido amado, mi querido vecino. Ay, mi querida vecina. Ay, cómo me compadezco. He aquí mi comida, mi dinero. ¿Me puede prestar un poco de dinero? Por favor, un poquito, 100,000 pesos. ¿Cuántas veces? Muy pronto se acabará la paciencia de ustedes. Ni algunos 3 veces. Algunos de ustedes ni 2 veces. Algunos de ustedes ni siquiera una vez. Literalmente podemos decir, con toda mi alma, con todo mi espíritu, con toda mi fuerza. Yo ya lo probé de diferente manera. Mi esposa cuando se enferma, cuando me enfermo, órate al Señor, qué clase de hombre de fe, ten fe en Dios. Cuando a ella le duele, por favor, la farmacia, mande a alguien, uno de mi hijo, compre. Cuando yo me enfermo, ten fe, ora al Señor. Cuando ella se enferma, por favor, envíe uno de mi hijo lo más antes posible, compre tal pastilla, ¿tú qué haces? Entonces, bueno, está bien.
Ahí podemos ver el grado del amor. Entonces, grado del amor. En cuanto a sí misma, lo más urgente. A un segundo y tercero, cada vez más lento. Sin alguna duda, yo no creo que es metáfora. Entonces, el buen samaritano debe ser y tiene que ser el único digno que puede entregarse su sí mismo por lo demás. Jesucristo. Amén. Jesucristo. Entonces, en esta parábola vemos 3 lugares: Jerusalén, Jericó y Mesón. En la parábola de Jesucristo, Jesús consideró el mundo está estructurado por 2 áreas. Jerusalén, símbolo de religiones que enseñan legalismo. Otra área, la sociedad secular, atea, que no quiere reconocer a Dios, solo busca placer momentáneo de la carne. Es el mundo. Luego de salvar al hombre, el hombre recién salvado, él no lo llevó a la religión del mundo, tampoco a la sociedad secular. Existe un tercer lugar. Ese tercer lugar aparentemente pertenece al mundo, pero está sobre el mundo. Está en el mundo, pero no pertenece al mundo. ¿Dónde? El Salvador con frecuencia visita, pero cada vez que visite, lleve un hombre recién salvado, acabo de salvarlo. En aquel lugar hay amor, misericordia del Salvador. Al día siguiente, a la hora de partirse, a un desconocido, al mesonero, el encomendado, el encargado de aquel mesón, le entra 2 denarios. Un denario en la época de Jesús es el jornal, o sea, del día, salario. Entonces, ganancia de cada día. 2 denarios sin duda significa 2 días. Entonces, entrega 2 denarios al mesonero. Cuídamele bien. ¿Pero por qué razón? Demasiado ya. Lo suficiente hizo. Le dio su vino, le dio su aceite y hasta rasgó el borde de su manto para usarlo como venda. Hasta en su cabalgadura lo cabalgó, lo llevó. Demasiados. Pero al día siguiente, a la hora de partida, menciona de su regreso: cuídamele bien. Si gastara más de mi regreso, voy a reponerte. ¿No es demasiado? Demasiado. Es una exageración. Pero aquí está el misterio. Llama mi atención. Mi corazón se inunda de la gratitud. Porque el mesón es símbolo de la iglesia del Señor. En el mesón inunda la misericordia, el amor. Para mí es misterioso 2 denarios, sobre que los cuales muchos estudiosos bíblicos quienes durante 2000 años estudian Biblia, hay muchas versiones. 2 denarios, ¿qué significa? 2 denarios. Si el buen samaritano fuera sombra del Salvador, si fuera así, el mesón sin duda es la iglesia, el mesonero es el pastor. Entonces, 2 denarios entregado al pastor, pero para cuidar al hombre recién salvado. 2 denarios, ¿qué significaría? 2 denarios. Yo, como lo veo, un denario que Cristo dejó a su iglesia,
la dádiva, el don de evangelización. El otro denario, pastoreo, apacentar, cuidar a su rebaño. O sea, el primer denario fuera el evangelio, la salvación. El segundo denario, todos los dones que se necesiten, mientras tanto que nosotros pasemos en medio de este mundo. Todo todo cuido, ayuda, misericordia. Entonces, Jesucristo dio a su iglesia 2 denarios. Entonces, para mí, yo tengo esperanza en aquel 2 denarios. Señor, cuando conocí la iglesia, te conocí. Porque la iglesia en el primer lugar me atendió con el evangelio. Me ayudó para ser salvo. Pero sé que aún ha quedado 1 denario más. Pero el valor de aquel segundo denario demasiado es grande. Demasiado es grande. Cuídamele bien. Si gastes más, cuando me regrese, voy a reponer todo el resto de mi vida. ¿Cómo me debe cuidar? O sea, la iglesia, ¿cómo me debe cuidar? ¿Cómo me debe proteger? ¿Cómo me debe dirigir? Ya Jesucristo lo ha dado a su iglesia. Yo creo, dentro de su iglesia aún hay 1 denario más por mí. Por ustedes no. Tengo una gran expectación, porque quiero descubrir más valor de aquel denario. ¿Cuánto vale? ¿Cuán grande? Yo ingresé en este camino solo, soltero, adolescente. Solo permanecí en el mesón del Señor. Un día apareció una hermana, llegó a ser mi esposa. Luego viví con ella un día, en su cuerpo comienza a tener cambios, su barriga comienza a crecer, dio a luz un hijo, varios hijos, hasta nietos. Entré solo. Entonces, durante todo el camino que yo caminé, este camino, tantas ayudas, incontables ayudas. ¿Cuántas ayudas? ¿Ustedes qué creen? Simplemente digo, hace 28 años llegué al país Paraguay, supuestamente desnudo, con unas ropas, unas maletas, es todo. Ningún hermano, ni castellano, abecedario del castellano, no sabía. Ni un poquito de cultura de América Latina. Llegué, siendo enviado de la iglesia, y viví. Pasaron cerca de 30 años. ¿Cuántos hermanos tenemos? Aquí nuestra iglesia central es una iglesia local en toda República. ¿Cuántas iglesias, cuántos hermanos? Todo el continente, ¿cuántos hermanos? Miles, más de millares. Hermanos, hermanas, esto no es suficiente para poder comprobar la ayuda de Dios. Tantas bendiciones, tantas ayudas dentro de 1 denario. Espero que ustedes también que esperen dentro de aquel denario cuántas bendiciones les esperan. Y también sobre la mujer. Aquí todas las mujeres, sepan, son muy, muy valiosas. Algunos me dicen, ay, pastor, es machista. Y algunos dirán, ay, ahora me doy cuenta que pastores feministas. Entonces, deben entender, las mujeres son muy, muy valiosas. ¿En qué sentidos? La mujer no pertenece a la primera creación de Dios. ¿No lo sabían ustedes? Durante 6 días Dios creó todas las cosas, menos la mujer.
La mujer no perteneció a la primera creación de Dios. Es la nueva creación. Un día Dios a Adán envió todos los animales del campo y aves para poder ver la reacción de Adán. A cada cual Adán, que los amaba, acariciabas con gusto. Yo te llamaré Abel, Paloma. Como él llamaba, llegaba a ser el nombre de cada animal. Yo te llamaré Gato. Entonces, Gato. Y Dios estaba observando. A toda la criatura Adán empezó a poner nombre, los amaba. Pero ninguno puso al lado suyo por su compañera. Adán era inocente, no por la influencia de un tercero, sino por su naturaleza, él sintió una diferencia. Los amaba, pero sintió una diferencia que hay. Son seres vivientes, pero no son seres de alma viviente. En ellos no habían el espíritu que había en Adán. Los amaba, pero ninguno puso el lugar de su compañero y compañera. Luego Dios sobre Adán cayó la primera anestesia. Los que estudian la ciencia de medicina, cuando ven una pregunta, ¿quién fue el primer anestesista del mundo entero? Entienda que Jehová es la respuesta correcta. Dios cayó sueño sobre Adán, muy profundo, totalmente inconsciente. Sacó una de su costilla, hizo la mujer, para que fuera igual a Adán. Solo el sexo opuesto, pero que compartiera el mismo espíritu de Adán. Cuando Adán se despertó, vio a la mujer, una nueva criatura. Y al despertarse aún estaba medio mareado y vio algo se estaba acercando a Adán. Adán, y trataba de ver, luego se aclaró su ojo, podía ver. Es un nuevo animal, ¿qué es estos? Chimpancé. Al animal que yo puse por nombre de chimpancé se parece, pero no es chimpancé. ¿Qué es entonces? ¿Orangután? No, se parece. ¿Gorila? Se parece, pero no es así. ¿Qué es estos? Pero luego rápido él sintió algo. Es igual que él. Y llamó. Tú eres mi hueso de huesos, mi carne de carne. Por lo tanto te llamaré, ya que saliste de mí, varona. Varón, varona, mujer, según etimología bíblica, la que salió del hombre. Ya que saliste de mí, te llamaré, la que salió de mí, mujer, varona. Adán amó a Eva en gran manera incondicionalmente. Ese es el misterio que todos los hombres, siendo la mayoría son físicamente más fuertes que mujeres, pero viven las mujeres, como el pastor Eduardo Arellano siempre, formadito. El que manda es su esposa en la casa. ¿Cuál es el misterio? La ama es el secreto. La ama es el secreto. Por amarla no le puede hacer daño. El hombre, digo de gente de mentalidad normal, no estoy diciendo de algún enfermo mental, gente de la mentalidad estable normal que ama a su esposa. De aquí la Biblia una simbolización nos permitió. El hombre son dos. El primer hombre, el primer Adán, el postrer Adán, el otro hombre, perfecto hombre,
pero sin pecado, Jesucristo. Él cuando vino era solitario. En el mundo no encontraba su pareja. No malinterprete, biológicamente no, sino espiritualmente. No encontraba con quien compartir su amor. Era solitario. Sobre el postrer Adán, Jehová otra vez cayó un sueño profundo. Quedó muerto durante 3 días y noche. Cuando se despertó, encontró en el mundo una nueva criatura. La nueva criatura. ¿Qué es la nueva criatura? Todos los cristianos, la reunión de cristianos salvos, la iglesia. Cuando él vio la iglesia, como la reacción, igual que la reacción de Adán, por eso dice, entrañable amor, dice, desde su entraña. Tú eres mi hueso de hueso, mi carne de carne, con mi propia sangre te compré, te limpié, sin mancha, sin arruga, limpia está. Y luego nos amó, es la iglesia. Amén. Adán como amaba a Eva, Jesucristo, todo su amor, todo su cuidado y atención derrama a su iglesia. La iglesia es una nueva criatura. ¿Cuánto ama? ¿Por qué ustedes no pueden estar bien expectantes? Dentro de la iglesia hay inversión del Cristo. ¿Por qué no esperan? A mí me toque. ¿Cómo se va a manifestar aquellos bienes que Cristo ha depositado en su iglesia para mí con el tiempo? ¿Cómo a mí me va a tocar? ¿Cómo a mí me va a alcanzar? Yo hago esta vida con esta gran expectación. Hasta ahora tú me has bendecido en gran manera. Y el resto de mi vida, la bendición va a ser mayor. Pero ¿cómo vendrá? ¿Cómo vendrá? Hasta ahora me cubriste con tu honra, con tu gloria, con tu gracia. El resto de mi vida, ¿con cuántas mayor honra, mayor gloria? ¿Cómo me vas a vestir? ¿Cómo me vas a alimentar? ¿Cómo me vas a exaltar? ¿Por qué no tienen esa expectación ustedes en Cristo Jesús? Amén. Aquí hay algunos hermanos y hermanas que tienen edades, que quieren casarse. No solamente pongan la mirada a los pastores, pastor, acuérdese de mí. Bueno, sí. Principalmente pongan sus esperanzas en Cristo. Señor, acuérdate de mí. Señor, acuérdese de mí. Señor, yo quiero ver aquel talento, aquel denario. ¿Cómo a mí me va a cubrir? ¿Cómo a mí me va a alimentar? ¿Cómo a mí me va a vestir? Cuando ponga esperanza al Señor, luego permanecen dentro de la iglesia del Señor. Permanecer en la iglesia no significa simplemente los domingos venir. Hay algunos que los domingos vienen como costumbre, pero el corazón no está en la iglesia. Permanecer en la iglesia, no solo en cuerpo, en espíritu, estar conectado. Y ver la gracia de Dios. Hermanos, hoy yo he leído 1 de Samuel capítulo 30, vamos a ver. Capítulo 30, versículo 11. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan, y comió, y le dieron a beber agua. Y le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de un amalecita. Me dejó mi amo
hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev que es de los cereteos y de Judá y al Negev de Caleb y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Aquí David, el cual es uno de principal sombra de Jesucristo. David, ahora, ¿en qué condición se encuentra? David, como un refugiado, estaba viviendo en una región del territorio filisteo, se llama Siclag. Porque el rey de Israel, Saúl, todos los días lo buscaba para matarlos. Entonces, por ser un refugiado, estaba muy cansado. Un día, con los hombres que le seguían, al regresar a su aldea, él encontró su aldea quemada. Y mujeres, y sus mujeres, y hijos e hijas, todos fueron llevadas y ganados. Toda la casa estaban quemadas. Los hombres de David empezaron a llorar y por tanta desesperación hasta perdieron la sensibilidad, se frustraron y algunos dijeron, vamos a matar a David. ¿Desde cuándo hemos iniciado a seguirlo? ¿Qué nos han dado? ¿Qué nos ha dado? ¿Cómo nos ha tratado? Mire, hasta perder nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, hijas. Vamos a matarlo. Por culpa de él sufrimos. David, encima del mal, que hasta sus mujeres, sus hijos, sus hijas fueron llevados al ver que su gente, cómo se rebelan. Estaba grandemente angustiado. Lloraba hasta no poder llorar más. Pero ¿qué pasa cuando entre los hombres de David había movimiento de los rebeldes? Vamos a matar a David. Ya David no puede estar llorando más. ¿Por qué? Sus propios personales le quieren matar. Entonces David se despertó, tuvo que buscar a Dios. Ayúdame, Dios. Cuando oró a Dios, Dios le dio la promesa, levántate, persigue a los amalecitas, yo te voy a entregarlos. David, confiando en promesa, está en busca de los amalecitas. Pero la Biblia dice, él también lloró hasta no poder llorar más. Ni para llorar tenía fuerza. En el camino encuentra un muchacho desmayado, abandonado. Vamos a pensar, David, ¿por qué no pasó de largo? Esa era una misión urgente. Cuando encontró un joven caído, no pudo pasar de largo. Como la parábola de buen samaritano, se conmovió por él. Lo rescató. A sus hombres él ordenó, darle de comer y beber. Agua primero, y luego poco a poco comienza a masticar alguna comida suave. Le regresó su espíritu. Le pregunta, ¿quién eres? La respuesta del hombre recién salvado, que dice, yo soy egipcio, esclavo de un amalecita. O sea, esta identidad, bíblicamente, la Biblia que quiere enseñar, el Egipto, muchas veces símbolo del mundo secular, mundo perdido. Yo soy egipcio, ¿qué significa? Yo soy un hombre, el hombre de este mundo perdido, esclavo de un amalecita. Amalek en toda la Biblia representa carne, la carnalidad. Yo soy egipcio, esclavo de un amalecita. Yo soy un hombre del mundo. Yo soy un hombre que pertenece a Satanás, esclavo de la carne, de sus deseos, sus pensamientos. Hace 3 días, cuando yo ya estaba enfermo, hace 3 días, ya muy gravemente estaba enfermo, mi amo me abandonó.
Entonces, este texto nos presenta dos mundos. El mundo de los amalecitas. El mundo en que David vive. El mundo secular, Egipto. Mientras tantos que en mí haya algún interés, buen amigo, buena amiga, buen socio, buena socia. Pero cuando yo me enfermo, cuando yo me debilito, cuando yo pierdo alguna condición que había en mí, me abandona. Mientras tantos que una muchacha de 15 a 25 está en el mejor momento de su vida, se ve tan hermosa. Muchos muchachos aparecen, bonita, cielo, mi reina, toda clase de alabanzas, ¿no? Que de dónde sacan del diccionario mejores palabras. Entonces, mi estrellita, mi cielito, mi solcita, y de todo. Todos. Mi reina, mientras tantos que en ella hay condición. Pero con el paso del tiempo la condición va. Aunque haya alguna mujer que se esfuerzan para retenerla. Se mete en gimnasio, no se vaya mi belleza, por favor. No se vaya, por favor. De todas las maneras no es igual. Se van. El que decía que me amaría en todo el resto de su vida, pone su mirada a otra mujer. Entonces la frustración es muy, muy grande. Hasta que algunas mujeres se quiten la vida. ¿Cómo es posible? Bueno, estoy gorda. Bueno, yo no estoy la misma. ¿Sabe qué por qué? Por ti. Entonces por ti. Para darte hijos. Para cuidar a los hijos. Ya renuncié a alguna condición que antes a mí me importaba, porque a mí me importa más cuidar a los hijos, alimentar hijos, también amarte. Ahora tú me tratas así. Los hombres también. Y en la manera contraria, cuando tenga un poco de buena ganancia, aparecen mujeres. No se equivoque, no te ama. Tu plata ama. Tu dinero lo ama nada más. Tu posición ama. Cuando lo pierde, te deja como un perro muerto. Es una realidad. En Corea por eso hay un cuento de adultos. Había una ramera muy famosa durante una de antigua dinastía Joseon, o sea, antes de la República Coreana, de Corea del Sur, Joseon. La ciudad Pyongyang había una famosa ramera por su belleza, por su talento. Cantora, bailarina. Ella es muy, muy buena. Un día un hombre noble era estudioso. En vez de estudiar, se fijó en ella, comenzó a irse a la casa de ella, empezó a invitar, a gastar su dinero, todos. Pero gastó todo su dinero. Ay, fulana, yo ya no tengo más con qué agradarte. Creo que tengo que estudiar para ascenderme. Se viene un examen de parte del rey de nuestra nación. Si yo me quedo bien, me apruebo, me va a dar un buen puesto, voy a ganar mucho dinero. Por lo tanto, ya tengo que dedicarme en estudios. Un tiempo no voy a poder buscarte. Ay, me da mucha pena, mucha tristeza, pero espérame. Entonces, ramera del Pyongyang que dice, pero déjame algo como señal de tu pacto y amor. Pero, ¿qué te dejo? Ya no tengo nada. Una muela tuya. Mi muela. Entonces, como señal de tu juramento, tu pacto. ¿No me ama? ¿Ama más a tu muela? No, te amo más que muela. Entonces, dámela. A mí me duele mucho. Con una piedra. Augusta, mi muela, es símbolo de mi amor, te amo. Se fue. En examen no quedó, se reprobó.
Después de meses regreso, sin una de muela, humilde. Fulana, yo ya estoy aquí, ya vengo. Tú, amante, novio, ¿quién eres tú? Pues le trataba tan fríamente, estaba con otro hombre. ¿Cómo es posible? Tú me has olvidado. Yo te dejé símbolo de mi amor, mi muela. Regrésame entonces, por favor. Bueno, quiere tu muela, pobre muela. Llamó a uno de su criado. Fulano, ven, tráeme la canasta que yo guardo en tal depósito. En una canasta llenos de muelas. Entonces, por aquí habrá tuya, búscala. Era una ramera profesional. Lo aprovechó nada más. Montones de muelas. ¿Cuántos hombres, qué pobres hombres necios? ¿Cuántas muelas? Como igual que este cuento. El mundo es así. Pero ¿qué pasa? Cuando me enfermé, mi amo me abandonó. David estaba angustiado, pero cuando lo vio no pasó de largo. Paren, vamos a salvarlos. Pero Señor, estamos muy ya apurados, tenemos una misión urgente. Detengamos aquí. Aquí vamos a descansar algunos días. Vamos a rescatarlos. Cuánto amor, cuánta misericordia. David le pregunta, ¿quién eres tú, egipcio? ¿Qué tiene que ver un egipcio con un judío? ¿Israelita? Egipcio. Yo soy esclavo de una amalekita. Hace 3 días nosotros hemos puesto fuego a Siklag. Y David se da cuenta, eres uno de cómplice. Pusimos fuego en Siklag, pero ya que me enfermé, mi amo me abandonó. La Biblia, ¿qué nos enseña? El corazón de David. En su corazón hay amor de Dios, compasión de Dios, misericordia de Dios. Aunque es enemigo, pero pregunta. Vamos a ver, versículo 15. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Joven, ¿tú me llevarás a esa tropa? ¿Qué significa? ¿Te unirás conmigo? ¿Te unirás conmigo? Bueno, yo te digo, nada me importa quién tú hayas sido. Egipcio, esclavo de una amalekita, quien tú hayas sido. Te digo, a partir de ahora, a mí no me importará. Te digo una cosa, ¿te unirás conmigo? ¿Te unirás conmigo? ¿Tú irás conmigo? ¿Me llevarás a aquellos amalekitas? Entonces él le pregunta, si tú no me entregue a mi amo, o sea, no me deseche, no me corra. David, todo a quien se viene a él, nadie le echa. Un día leí en 4 libros de Evangelio, dijo, todo aquel que viene a mí, a nadie echaré. A ellos marqué con un pluma de color rojo. Entonces, puse. ¿Eso qué dice? Todo aquel que viene a mí, a nadie yo echaré. Es el corazón de nuestro Señor Jesucristo. El mundo nos ha aprovechado. El mundo nos ha abusado. Pero Jesucristo nos invita, tú te unirás conmigo. Vamos a ver versículo 15. Le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó. ¿Qué quiere decir? ¿Nos hace entender? David prometió. Nunca yo te entregaré a tu ex amo. Tú eres ahora parte de mi ejército. Lo llevó, pues, ¿y cómo termina?
Versículo 17. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Esta mañana quise transmitir a ustedes cuánto amor y misericordia Cristo da a su iglesia. Y dentro de la iglesia hay el amor de Jesucristo y misericordias. Entonces, hermanos, para mí es tan grato el poder vivir en este camino, dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Hasta ahora he recibido muchas bendiciones, pero aún tengo una gran expectación, porque todo el resto de mi vida, y la misericordia de Dios, el amor de Dios, cuán grande sería, hasta dónde me dirigiría, cómo me cubriría, cómo me alimentaría, cómo me exaltaría. Tengo esa expectación. Ustedes también entiendan. Hoy la Biblia nos enseña dos mundos. El mundo del Cristo consiste en amor, en misericordia. El mundo secular, solo abuso. Abuso. Nos abusa nada más. Entonces, nosotros originalmente éramos como igual que este hombre egipcio. Yo también era un egipcio que nació en Corea. Espiritualmente era egipcio. Era el esclavo de un amalecitas. Mis deseos, mis pensamientos de la carne me tenía por esclavos. Pero un día Jesucristo me encontró. ¿Te unirás conmigo? Sí, Señor. ¿Tú irás conmigo? Desde aquel día nunca más Él me echó. Nunca más me corrió. Aunque mi persona soy variante. A veces voy muy bien, voy mal, bien y mal. Su amor nunca cambia. Ustedes también permanezcan en el mundo del Cristo. Permanezcan en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios les bendiga. Gracias. Sintoniza Jerusalén Radio en vivo ahora por YouTube.